¿Cómo les va? Buenos días. Hoy vamos a desarrollar un tema por demás interesante y que a ustedes realmente, no sé si los va a sorprender, pero estamos hablando de prevención y vamos a hablar de la seguridad del paciente, las medidas de prevención que se deben tener en cuenta, y desde ya hay instituciones que desde hace mucho tiempo las vienen desarrollando, para que una persona cuando ingresa a un establecimiento asistencial esté lo más segura posible. Estamos con dos especialistas en el tema, los cuales les van a explicar cuando hablamos lo más segura posible, porque siempre hay contingencias que son difíciles de poder evitar o al menos de poder garantizar que no se van a producir. Horacio, es un gusto poder charlar ante la cámara. Digo esto, con Horacio somos amigos de hace mucho tiempo, pero nunca nos habíamos juntado en un programa de televisión. Así, la verdad que sí. Jorge, ante todo te agradezco esta oportunidad para que les contemos un poquitito a la audiencia qué es lo que hacemos en relación a seguridad del paciente. Y bueno, digamos, es un gusto estar acá con vos. Bueno, lo mismo digo con quien está a cargo de control de riesgos en una institución, bueno, que sigue creciendo, porque hace poco Swissmedica inauguró un anexo, más no sé si es anexo o es más grande que el primero, ¿no? Esta es una institución que sigue creciendo, vos lo decís muy bien. En realidad, digamos, los titulares de la institución apuestan a seguir creciendo. Nosotros tenemos un dicho y es que para ser grandes hay que crecer, y la realidad es que estamos creciendo con una gran capacidad instalada, y esta es una institución esencialmente federal y pensamos seguir creciendo en todo el país. Bueno, nuestras felicitaciones. Y me parecía, como decía al inicio, interesante e importante llevar a nuestra audiencia conceptos que tienen que ver con cosas que a veces pasan inadvertidas y que son tan importantes para ellos, y cosas que otras veces ellos reclaman y lamentablemente hay instituciones que no las tienen en cuenta. Cuando hablamos de seguridad del paciente, ¿de qué estamos hablando? A ver, vamos a hacer un poquitito de introducción para llegar concretamente a qué es la seguridad del paciente. La medicina o la atención de la salud, más específicamente en una institución que cuenta con internación, a nivel mundial ha sido una gran preocupación, y si queremos comparar el riesgo de un paciente internado con alguna otra actividad para que puedas mensurar cuál es el real riesgo de esta actividad, y diríamos que hay artículos muy importantes en revistas, publicaciones muy importantes del mundo que comparan o equiparan el riesgo de un paciente en una internación a una actividad como por ejemplo el bungee jumping. Es una actividad de riesgo. De hecho, en un paciente internado pueden acontecer incidentes, que es todo desvío de lo que es la operatoria habitual de la institución en cuanto a la atención del paciente referida, y situaciones problemáticas en la cual, digamos, si bien pueden haber desvíos, a veces hay situaciones que, como el nombre lo dice, son problemáticas, como por ejemplo algún tipo de cortocircuito entre el equipo de salud y el paciente, entre el equipo de salud y la familia del paciente. Cuando estos incidentes, digamos, generan un daño para el paciente, se transforma o se denomina evento adverso. Los eventos adversos, analizados a nivel mundial, se ha demostrado que el 50% de los eventos adversos que pueden ocurrir en la institución de salud, en la atención de la salud, pueden ser prevenibles. Ahí emerge el concepto de seguridad del paciente, que son todas las medidas o todos los programas que puede desarrollar una institución en pos de mejorar la seguridad de un paciente internado. Bueno, fuiste muy claro en las definiciones, pero yo creo que sería interesante poner ejemplos prácticos de incidentes, como para que nuestra audiencia se ubique de qué estamos hablando, que hay cosas que se pueden producir con bastante frecuencia, ¿no? Un incidente, digamos, como yo te digo, es un desvío de la atención normal de un paciente. Y, por ejemplo, puede pasar de que un paciente, digamos, tenga algún tipo de evento adverso con daño propiamente dicho, porque, por ejemplo, hay una intervención quirúrgica y el paciente tiene un sangrado, ya sea que comience intraoperatorio o posoperatorio, y debe regresar a quirófano. Esto de hecho es un incidente y es un evento adverso porque hay un daño para el paciente. Una situación problemática puede ser, como yo te digo, cuando
hay un cortocircuito con la familia, porque se demora un turno, porque las cosas no se hacen en tiempo y forma como tal vez el paciente o la familia esperaba, y esto, si bien no generó un daño para el paciente, genera un corte en esa relación médico-paciente que a veces entorpece o genera algún tipo de irregularidad en esa relación que debe ser fluida. Digamos, hay muchísimos ejemplos de eventos adversos, digamos, yo mencioné el regreso a quirófano de un paciente que sangró por ser uno de los más tradicionales, los más habituales. Ahora, hablando de seguridad del paciente, no solamente tiene que ver con el acto médico, sino con todo el entorno. Una madre que tiene que estar segura que su hijo no va a ser sacado de la institución, como por ahí uno ve titulares, o que uno tiene que estar tranquilo que no se va a caer el padre que no está bien psicológicamente, mentalmente, no se va a caer de la cama. Si bien nosotros prestamos una principal atención a todo lo que sea los aspectos médicos, vos decís correctamente, y la seguridad del paciente debe medirse en todo sentido. El hecho de que se roben un bebé de una institución, si bien es algo poco frecuente en nuestro medio, tiene una repercusión catastrófica. Por lo tanto, creo que establecer programas de seguridad del paciente en relación a identificación de madres y niños, con las famosas pulseritas o con, digamos, hay distintos procesos de mayor o menor sofisticación, es algo que nosotros trabajamos mucho, tenemos normas muy estrictas en cuanto a lo que es el ingreso, el traslado dentro de la institución y el egreso de los menores para evitar o cambios en los menores o eventualmente hasta el robo de menores. Claro, como decís, son hechos raros, pero bueno, estas rarezas que toman mucho estado público, mucho estado en los medios, son las que originan bueno, toda la organización para evitar, por más raras que sean, que no se repita. Esto tiene una historia, hace mucho que se empieza a trabajar en seguridad del paciente. Bueno, hacia fines del año 99, a raíz de 3 eventos graves que terminaron con muertes, pacientes jóvenes, no por su enfermedad, sino por el proceso de atención que se les brindó, el gobierno de Estados Unidos le pide al Instituto de Medicina que haga un análisis de cuál es la situación actual del error en medicina. Surge una publicación muy impactante que se llamó Errores Humanos, que toma estudios retrospectivos que analizan historias clínicas y en forma sistemática buscan ver eventos asociados a la atención médica, y el resultado, la conclusión fue, esa fue la conclusión inicial, que el 4% de los pacientes que ingresan a una institución sufre algún evento. El dato más interesante es que el 50% de estos eventos se pueden prevenir. Por esto surge la definición de seguridad del paciente, ¿no? Como el conjunto de estrategias diseñadas para evitar el daño evitable, ¿no? La mitad de estos eventos se podían haber evitado. Y el 10% de los eventos contribuyó a la muerte del paciente. Esto tuvo un impacto mundial, tanto en la comunidad médica como en la comunidad en general. Y la Organización Mundial de la Salud define entonces crear la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente. Y ahí empezamos a caminar. Con estadísticas de esa naturaleza, yo cuando los leía me hacía la pregunta si existe la conciencia de que si hay una situación distinta a la buscada, esa situación tiene que ser comunicada, es decir, la institución, el equipo se tiene que enterar y la persona que la revele, que la reporte, creo que se dice, no ser sancionada, sino que al contrario, es muy importante conocer esas situaciones porque pueden ser por error humano, pueden ser por distintas circunstancias, y lo importante es advertirla, porque yo no puedo prevenir lo que desconozco, ¿no? La base de los programas de seguridad es el programa de reporte de eventos. Y por filosofía, no tiene que ser punitivo y tiene que tener lo que llamamos un análisis sistémico. Analizar el proceso de atención, desde la primera etapa hasta la última, y a ver qué cosas fallaron y qué barreras puede poner la institución para que los errores humanos, que van a seguir ocurriendo porque el proceso lo hacemos humanos, no terminen dañando al paciente.
Ahora, Horacio, ¿cómo se compatibiliza eso con, yo iba a decir la industria, pero por ahí no es el término adecuado, de los juicios, las demandas de mala praxis? A ver, si como dice Mariana, el 50% de los eventos adversos pueden ser prevenibles, y los eventos adversos indiscutiblemente son un hecho generador de reclamos por mala praxis, a veces no necesariamente una mala praxis, no quiero prejuzgar, sí. digamos por responsabilidad profesional médica o institucional, indiscutiblemente trabajando sobre la seguridad del paciente y previniéndose ese 50% de eventos prevenibles, indiscutiblemente reducimos el riesgo de reclamos por mala praxis. Claro, ahora la institución ante un incidente, ante un evento adverso, trabaja para primero solucionarlo o neutralizarlo, digamos, ¿no? Pero también sobre retrospectivamente el análisis sobre los causantes, como... Nosotros, digamos, tanto en las instituciones propias del Grupo Swiss Medical como en las instituciones aseguradas de nuestra compañía de seguros, SMG Seguros, lo que hacemos es, digamos, tratamos de trabajar en aprendizaje a partir del error. Organizamos reuniones con los profesionales para plantear casos en donde, habiendo actuado de otra manera, el efecto dañoso del evento adverso no hubiese llegado a consumarse. Tratamos de analizar la causa raíz de esos eventos adversos para que todos aprendamos del error cometido por un compañero o una compañera que, digamos, generó un daño y que tal vez si hubiésemos actuado de manera diferente, conociendo intrínsecamente cuáles eran las causales que generó ese daño, no se hubiese cometido. En nuestro país este tema de seguridad del paciente está desarrollado, más o menos. ¿Querés comentarlo? Comenzó alrededor del 2001 en la Academia Nacional de Medicina una comisión a cargo del doctor Agres destinada a trabajar sobre el error. Y a partir de esta experiencia se fue replicando tanto a nivel público como a nivel privado la formación de grupos destinados a trabajar en error, y hoy la realidad es que muchísimas instituciones tienen comités de seguridad del paciente. Ahora incluso esto se está llevando también al ámbito ambulatorio, no solo la internación, sino que empezaron a aparecer trabajos que hablaban de poder realizar medidas de seguridad del paciente en los consultorios o en áreas que no son estrictamente la internación. Nosotros tenemos un comité de seguridad del paciente que funciona hace ya varios años y que es un comité único para todo el grupo. Vamos a ir a una pequeña pausa y después me van a contar cuáles son los casos más frecuentes de estos incidentes, eventos adversos, que han ido permitiendo un reconocimiento y una capacitación, una reformulación por ahí de procedimientos para evitarlo. ¿Cómo no? Mariana, nos habíamos quedado antes de la pausa con algunos ejemplos de las cosas que ustedes han advertido como, no sé si llamarlas más comunes, pero que se repiten con más frecuencia. Sí, un grupo de eventos tiene que ver con el proceso de la cirugía, que podemos dividirlo en dos. Uno es los pasos previos, ahora estamos desarrollando todo un programa para que el paciente llegue bien preparado al momento de la cirugía, y otro que ya tenemos desarrollado, que es el checklist de cirugía segura. Esto en realidad es una propuesta de la OMS a partir de la gran cantidad de eventos asociados a la cirugía en el mundo, y nosotros tenemos implementado este checklist que le hicimos algunas modificaciones al propio, porque la OMS sugiere que cada institución tiene que hacer su adaptación local. Este es un listado que es económico, lo puede hacer cualquier institución de salud, porque es un papel con un listado de eventos claves a evaluar en 3 momentos de la cirugía: cuando el paciente entra, previo a la incisión y hacia el final de la cirugía. Siempre les advertimos al paciente y a la familia que no se asusten, que le vamos a preguntar 2 o 3 veces su nombre, de qué se va a operar, si es alérgico, si está en ayuno, pero verificar en reiteradas oportunidades estas preguntas claves reduce significativamente los eventos adversos. Ese sería uno de los programas. Otro programa, otro gran programa, es todo un capítulo, es el relacionado con las infecciones asociadas al cuidado de la salud, así las llamamos hoy, antes llamadas infecciones hospitalarias. Para esto existe un programa específico que lo delimitan, lo diseñan
las enfermeras especializadas en control de infecciones junto al equipo de infectólogos, que a su vez forman parte del comité de seguridad. Pero ellos diseñan estrategias propias y específicas que tienen que ver, la primera gran estrategia, con el lavado de manos, tanto del personal como del paciente y de su familia. Esta es una tarea continua que permanentemente se cae en estadística y uno tiene que estimular, porque la tendencia es a no tener conciencia de la necesidad del lavado frecuente, y el impacto en el control de las infecciones solamente con un buen lavado de manos se reducen en forma significativa las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Las infecciones del sitio quirúrgico, existe todo un programa tanto del antibiótico que debe recibir el paciente como de los cuidados previos y el baño antes de la cirugía. Son estrategias en las cuales el paciente, y con una correcta información, forma parte del cuidado de su salud. Claro, estar internado evidentemente es una necesidad, pero también tiene su riesgo. Es decir, vos decías que el hecho de entrar a un establecimiento asistencial involucra una serie de contactos, condicionamientos que, como el caso de las infecciones, las bacterias intrahospitalarias han sido tratadas con tanto tipo de antibióticos que por ahí son resistentes o más difíciles de tratar. Entonces, prolongar una internación sin una causa justificada, necesaria, es aumentar un riesgo que no... como también las visitas que tienen que tener en cuenta, que pueden trasladar o aumentar el riesgo a un ser querido, a un familiar. He visto en las habitaciones, en las instituciones de ustedes, de otras también, que están los frasquitos de alcohol como para que uno a la entrada pueda realmente hacer una higiene de manos, ¿no? Con respecto al tema de infecciones asociadas al cuidado de la salud, nosotros lo encaramos en distintos aspectos. Un aspecto es, como decir, los familiares. Todo lo que se traslada a los familiares, lo que es el lavado de manos, que lo medimos incluso por el consumo de elementos para lavarse las manos. Cuando, como bien decía Mariana, cuando vemos que se reduce la cantidad de alcohol gel o de algún antiséptico, que es el que se utiliza para lavar las manos, nos damos cuenta que la gente se está lavando menos. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que nos sirven para medir exactamente la adhesión. Exactamente, cuál es la adhesión. Por supuesto, hoy en día empezó a estar en boga también en el mundo todo lo que es la prevención en relación a las fuentes inanimadas como factor generador de infecciones. Antes pensábamos, o hace tiempo se pensaba, de que el hecho de un control remoto, que un llamador, que una cama, que algún elemento inanimado no era, si bien estaba contaminado, no era una fuente potencial de un germen, por ejemplo, intranosocomial. Y hoy en día sabemos que sí lo es, incluso gérmenes multiresistentes, como bien lo decís, porque otra de las cosas que trabajamos mucho es no solamente la utilización de los pacientes que así lo requieren del antibiótico adecuado, sino además de la duración del tratamiento, porque muchas veces todo este tipo de multiresistencia se genera por un uso inadecuado con prolongación de los días que requiere el antibiótico. Evidentemente ustedes ya tienen una larga experiencia y planes, como estaba diciendo Mariana, lo cual involucra autocontroles. ¿Cuál es el sistema de autoevaluación respecto a esa seguridad? En realidad, nosotros tenemos distintos programas en funcionamiento y hacemos relevamientos periódicamente para ver cuál es la repercusión que tiene el programa en la mejora del tema en cuestión. Por ejemplo, tenemos un programa muy importante que es de prevención de caídas en pacientes internados. Ese programa de prevención de caídas, cuando hace tiempo y hace años no lo teníamos y comenzamos a instrumentarlo para saber en dónde estábamos parados, vimos cuánto se nos caían los pacientes en las instituciones, tanto las propias como las instituciones aseguradas, y en realidad estábamos en un promedio de 3 a 4 por 1000 días de internación, de caídas por días de internación, y la realidad es que una vez que empezamos a trabajar con medios de sujeción adecuados, con información a los familiares, con ver si los pacientes estaban orientados, cuál era su edad, si tenían capacidad de traslación, toda una serie de elementos, si necesitaban barandas colocadas, no necesitaban barandas colocadas para evitar que el paciente se cayera, llegamos
a un valor. A nivel mundial es aceptado que 1 a 2 caídas cada 1000 días de internación es aceptable, y nosotros en este momento, las instituciones a las cuales les estamos dando este servicio, estamos haciendo estos controles, estamos en 0.6. La realidad es esta digamos, evaluación de lo que estamos haciendo llevó a darnos cuenta que de 3 a 4 caídas cada 1000 días de internación llegamos a un nivel absolutamente satisfactorio de 0,6. Evidentemente eso tiene que ver con información y entrenamiento del personal, ¿no es cierto? ¿Ustedes tienen algún tipo de ejercicio de simulación, de simulacro? Yo me acuerdo en épocas pasadas, que nos conocíamos incluso, a mí me tocó trabajar en atención de víctimas en masa, y ante situaciones de catástrofe, la peor catástrofe era la intrainstitucional, es decir, que en un sanatorio, en un hospital, se pudiera producir una contingencia que afectara a las instalaciones, ¿no? ¿Ustedes para eso tienen algunos planes también en marcha? No es que se hagan estrictamente simulacros, si bien en algunos aspectos, digamos, hacemos, sí, la palabra podría ser simulacro en cuanto a cuando es necesario que todo el personal de determinada área conozca determinada normativa o conozca determinado resultado, y se hace sistema tipo cascadas en donde se va pasando del superior al colaborador inferior para que tome conocimiento de determinada norma o determinada directiva de la institución, porque se llegó a evaluar que hacer tal cosa de determinada manera es beneficioso para la institución. Otra metodología interesante es que de cada relevamiento hacemos 2 encuestas anuales al personal. Entonces le preguntamos si lo conoce, si conoce esa norma, si la aplica y si la considera útil. Esas son las 3 preguntas básicas. Y la cuarta pregunta es, ¿qué cree que se podía hacer para mejorar? Y le planteamos algún caso hipotético a ver cómo lo resuelve en relación a la norma. Por ejemplo, identificación del recién nacido. Le planteamos una situación hipotética en que un bebé aparece sin una pulsera. Bueno, a ver, ¿cómo resolvería usted esto, ¿no? Y este es el termómetro para evaluar primero si nuestro personal considera que la norma que nosotros desarrollamos es útil. Segundo, si la aplica. Y tercero es qué utilidad o qué cosa nueva nos puede dar para mejorarla. Una vez por año se revisan las normas y se mejoran. Claro, bueno, es importante la participación, que se involucre el personal, por lo que decíamos al principio respecto al reporte, ¿no? Si no tienen la concientización, por ahí hay situaciones que pueden llegar a considerar mínimas, no las informan, y son muy importantes detectarlas porque algo es mínimo en el inicio y se puede ir aumentando, ¿no? Si vos me permitís, porque es muy importante con esto que estás diciendo vos, esto es un equipo, y como equipo, desde la cabeza hasta el último colaborador, tiene que estar involucrado y tiene que tener afecto societatis. Digamos, este equipo de trabajo trabaja para solucionar problemas. Entonces, nosotros lo que hacemos es, después de un tiempo de que estamos trabajando en una norma que impusimos, les contamos a todos los que participaron en el cumplimiento, en el logro que se está buscando, les contamos cuáles son los resultados. Porque si las cosas van bien, creo que todos tienen que sentirse partícipes de ese logro. Ahora, ustedes tienen una participación con instituciones propias, pero además con instituciones que aseguran, ¿no es cierto? ¿Y cómo es la evaluación para esas instituciones que no son propias, en las cuales las normas no son de ustedes? ¿Cómo funciona? El grupo de servicios médicos de SMG Seguros básicamente realiza una evaluación inicial en base a un score de riesgo, en base a una docena de parámetros que tienen que ver con funciones escritas del personal, la existencia o no del manual de normas y procedimientos para control de infecciones por escrito, la presencia de capacitación continua para el personal, la presencia, digamos, de cumplimiento de las normas vigentes, la optimización de la documentación médica que tiene la institución. En base a todos esos parámetros, nosotros categorizamos a la institución que vamos a asegurar o que está solicitando la cobertura para saber si es absolutamente apta para que le demos la cobertura, o hay algunos reparos o algunas sugerencias que cumplir, o bien directamente no es apta porque vemos que realmente es muy deficitaria. A posteriori de esa primera evaluación, en la cual nosotros tenemos la camiseta de nuestra compañía, después de haber aceptado al potencial que se va a incorporar, nos ponemos encima de nuestra camiseta la camiseta de la institución que acabamos de asegurar. Entonces, los visitamos periódicamente,
dependiendo un poco la institución, dependiendo la complejidad, dependiendo de cómo estén funcionando las cosas, los visitamos trimestral o semestralmente para ver cómo se están cumpliendo los programas de sugerencias que le hacemos. Tratamos de estimular mucho a las instituciones que contratan el seguro para que, por grupos, que pueden ser enfermeras, tenemos en nuestro equipo de trabajo una enfermera, una licenciada de enfermería que además es abogada, que tiene una gran experiencia en manejo del riesgo médico-legal en enfermería y de importancia de los registros en enfermería desde el punto de vista médico-legal. Tratamos de darle capacitaciones a las enfermeras sobre estos puntos, lo hacemos también con los médicos, por especialidad o en general, ya lo sé, de responsabilidad profesional, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, porque hoy los días que corren, lamentablemente, digamos, la actividad médica es una actividad de riesgo y como tal, cosas que antes se pensaba que estaban relegadas y que no eran importantes y han empezado a ser importantes, todo lo que es este cumplimiento de estas normativas médico-legales que no voy a decir que están a la misma altura que la atención del paciente, pero están muy poquito atrás. Horacio, yo te agradezco igual, Mariana, el tiempo y la posibilidad de llevar un tema que no es habitual de tratamiento, más cuando uno habla de prevención, pero que nos parece muy importante que la gente sepa cuáles son las cosas que se hacen para que esté seguro y si no se siente, cómo tiene que proceder. Gracias, Mariana. Gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos como siempre el viernes de la semana que viene.